A continuación, les hablaremos sobre base de datos distribuidas para la materia, base de datos para aplicaciones. Este video contendrá introducción, definición, estructura de base de datos distribuidas, bloqueos, ventajas y desventajas. Introducción. Las bases de datos en la actualidad son muy importantes, debido a que en ellas se guarda gran información de suma importancia. Este tema trata de simplificar las consultas de una base de datos, para poder acceder desde cualquier sitio, en cualquier punto de la red, tal como si todos los datos estuvieran almacenados en el sitio mismo. Para esto se debe construir sistemas distribuidos de base de datos, ya que se están utilizando cada vez más, al igual que se usan las arquitecturas de cliente-servidor. Los principales problemas que se generan por el uso de la tecnología de base de datos distribuidas son en lo referente a duplicidad de datos y su integridad al momento de realizar actualizaciones a los mismos. Definición. Una base de datos distribuida es en realidad un tipo de base de datos virtual, cuyas partes componentes están almacenadas en varias bases de datos reales, distintas, que se encuentran en varios sitios distintos. De hecho, es la unión lógica de esa base de datos reales. En otras palabras, cada sitio local tiene sus propias bases de datos reales, sus propios usuarios locales, su propio sistema de gestor de base de datos local, software de administración de transacciones, incluyendo su propio software local para bloqueos, registro de bitácoras, recuperación, etc., así como su propio administrador de comunicación de datos local. En esta imagen se muestra un ejemplo de base de datos distribuida. Estructura de base de datos distribuidas. Un sistema distribuido de base de datos consiste en un conjunto de localidades, cada una de las cuales mantiene un sistema de base de datos local. Cada localidad puede procesar transacciones locales o bien transacciones globales entre varias localidades, requiriendo para ello comunicación entre ellas. Las localidades pueden conectarse físicamente de diversas formas. Las principales son: red totalmente conectada, red prácticamente conectada, red con estructura de árbol, red de estrella y red de anillo. Las diferencias principales entre estas configuraciones son: costo de instalación, el costo de conectar físicamente las localidades del sistema; costo de comunicación, el costo en tiempo y dinero que implica enviar un mensaje desde la localidad A a la B; fiabilidad, la frecuencia con que falla una línea de comunicación o una localidad; disponibilidad, la posibilidad de acceder a información a pesar de fallos en algunas localidades o líneas de comunicación. Bloqueos. En el caso específico de las bases de datos distribuidas, usar bloqueo de recursos, peticiones para probar. Establecer o liberar bloqueos requieren mensajes entre los mensajeros, de transacciones y el calendarizado. Para esto existen dos formas básicas. Autónoma. Cada nodo es responsable por sus propios bloqueos de recursos. Una transición sobre un elemento con una n réplica requiere 5n mensajes. Petición del recurso, aprobación de la petición, mensajes de la transacción, reconocimientos de transacciones exitosas, peticiones de liberación de recursos. De la copia primaria, un nodo primario es responsable para todos los bloqueos de recursos. Una transición sobre un elemento con n copias requiere 2n más 3 mensajes. Una petición de recurso, una aprobación de la petición, n mensajes de la transacción, n reconocimientos de transacciones exitosas, una petición de liberación de recursos. Ventajas. Una de las ventajas es: refleja una estructura organizacional. Los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. Otra ventaja es la disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un fragmento en lugar de a toda la base de datos. Rendimiento. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda. También los sistemas trabajan en paralelo.
lo cual permite balancear la carga en los servidores. Economía. Es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. Modularidad. Se pueden modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar a los demás sistemas o módulos. Desventajas. Complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que puedan presentar dificultades únicas. El diseño de la base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida, por lo cual podemos pensar que hacer joins que afecten varios sistemas. Economía. La complejidad y la infraestructura necesaria implica que es necesario una mayor mano de obra. Seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como cada uno de los sistemas. Integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad. Ampliar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transacciones de datos. Falta de experiencia. Las bases de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe mucho personal con experiencia o conocimiento adecuado. Carencia de estándares. Aún no existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir un sistema de gestor de base de datos centralizado a un sistema de gestor de base de datos distribuido. Diseño de la base de datos se vuelve más complejo. Además de las dificultades que generalmente se encuentran al diseñar una base de datos, el diseño de una base de datos distribuida debe considerarse la fragmentación, replicación y ubicación de los fragmentos de los sitios específicos fragmentados en sitios específicos. Por su atención, gracias. Es que Ah, no me equivoqué.